Amplitud propuso un gobierno corporativo similar al Banco Central para la Corporación Nacional del Cobre, y para conversar precisamente de este tema nos acompaña ya el economista Claudio Díaz. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, Claudio, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de este tema, pero primero, en las últimas semanas Hacienda, ya lo sabemos, se ha discutido ampliamente, destinó 975 millones de dólares, de los cuales 475 vendrían de la ley reservada del cobre. Ahora, parece haber consenso en relación a que efectivamente esta ley tiene que ser derogada para que el financiamiento venga de otra fuente, del fisco directamente, pero no del cobre, porque es una mochila demasiado pesada de llevar para la corporación del cobre. Obviamente, tal como nosotros lo dijimos, la ley reservada del cobre es un bastión antidemocrático, no tiene prácticamente nada que ver con la gestión misma de lo que es Codelco y lo que se pretende para Codelco. Pero a mí me gustaría separar un poco agua en el sentido para que una discusión que va a ser profunda, digamos, lo que es el cambio en la ley reservada del cobre, porque también sabemos que a financiamientos permanentes, o sea, a gastos permanentes requerimos financiamientos permanentes. Entonces, ¿cómo se van a financiar las Fuerzas Armadas? Va a ser una discusión larga. Ahora, ¿por qué específicamente quisimos separar agua? En separar un poco la discusión, porque también pensamos que Codelco, que hoy día prácticamente se habla de cobre, incluso se llama Corporación Nacional del Cobre, pero Codelco es una empresa minera que tiene que cambiar su formato, tiene que cambiar su estructura, cómo se ha manejado hasta el día de hoy, y ese es el punto hacia donde nosotros queremos dar. Sí, precisamente, conozcamos esos puntos y la idea de formar un gobierno corporativo, porque hay varios de aquellos que se han dado a conocer por parte del directorio de Codelco a la propia Comisión de Minería en la Cámara de Diputados. Y, por ejemplo, se señala que eliminar el aporte de las Fuerzas Armadas, claro, es un punto, pero apunta directamente al flujo de caja y no al fondo del financiamiento de Codelco, que tiene que ver con la evaluación de los presupuestos del fisco, que son estructurales. Exactamente, que tiene más que ver con gestión. Correcto. Que tiene que ver con una política de administración de largo plazo. Si bien los gobiernos duran 4 años, Codelco no puede estar supeditado a cómo se van a manejar, la compañía en 4 años. Tiene que tener un gobierno corporativo independiente, por lo estratégica que es la empresa puntualmente. Una empresa que representa el 10% de las ventas, de la producción de cobre a nivel mundial, no puede, estar en el cuoteo político chico, dependiendo a qué gobierno de turno le haya tocado, y eso va para cualquiera de las dos áreas. O sea, ¿pero cómo? Porque efectivamente el dinero de Codelco es el que financia los programas sociales, y los programas sociales los impone cada gobierno que llega al poder. Y por lo tanto, ¿cómo se elimina? ¿De qué manera es viable, quiero preguntar políticamente, eliminar ese aporte que van a tener todos y cada uno de los gobiernos en mayor o menor medida de acuerdo al precio internacional del cobre? Un gobierno corporativo eficiente de Codelco, yo creo que generaría mucho más rendimiento, flujo, estaría más preocupado de la innovación, porque tal como se ha hablado muchas veces, incluso como lo sacó un estudio ahora reciente de la Universidad Católica, se dice prácticamente que va a ser los precios a los cuales conocimos en la década pasada no van a volver a estar. Los aportes que representaba Codelco en el presupuesto fiscal tampoco van a volver a estar. Por eso el replanteamiento, es decir, la verdad que ser tan tajante también en esas políticas, creo que nadie tiene una bola de cristal de decir esto no va a volver porque puede volver. Las cosas a veces uno no cree que van a pasar hasta que pasan. Y justamente por eso tiene que haber un gobierno corporativo eficiente que genere buenos dividendos, al Estado, que justamente le dé esa transparencia en la gestión y que esto no sea una empresa prisionera de unos pocos o de un cuoteo político, y se diga que porque tiene unas ventas gigantescas va a ir a financiar programas fiscales, porque al final, hoy, por ejemplo, el año pasado, pueden decir que hay matices contables o no, pero es prácticamente marginal el impacto de los beneficios fiscales de Codelco al Estado de Chile. Llevémoslo a terreno, Claudio, con un asunto que es ampliamente conocido y se discutió cuando empezó a caer el precio del cobre, efectivamente. Se dijo, hay que reinvertir en la empresa. Se conoce desde hace mucho tiempo, pero eso no se hizo cuando estábamos en el periodo de las vacas gordas, con el precio alto. Efectivamente, un gobierno corporativo, ¿cómo soluciona esa tentación de gastar la plata cuando efectivamente se tiene
y sobre juicio efectivamente de la propia empresa, por no invertir en lo que había que hacer en el momento determinado. Bueno, por eso tiene que existir un protocolo y una declaración de principio. Tiene que haber una ley que establezca cuál es el mandato de Codelco. Así como el Banco Central hoy día tiene un mandato que es mantener la inflación entre 2 y 4%, y que ese es el mandato del Banco Central, establecerle un mandato puntual a Codelco. Que ahí obviamente puede haber un escenario para mucha discusión, pero establecer un mandato específico y que tenga que ver con el requerimiento tal de lo que representa Codelco como empresa estatal. Ahora, tampoco los directores pueden estar rotando a cada gobierno, sino que tengan, por ejemplo, el Banco Central duran 10 años los consejeros del Banco Central, y cada 2 años se van nominando uno. Pero en Codelco ha tenido cierta estabilidad. Por ejemplo, el presidente del directorio, Oscar Landerreche, lleva muchos más años y más años que los que tiene este gobierno. Sí. Pero está sujeto a un montón de otras políticas y hay un montón de otras personas que están dentro del cuerpo ejecutivo de Codelco, e incluso la cantidad de empleados que tiene Codelco. Hoy día Codelco prácticamente es prisionero de un grupo de gente que no tiene mucho que dar, o sea, no tiene mucho que aportar, a la misma empresa. Y tenemos una empresa que cada día rinde menos, cada día genera menos, y los beneficios fiscales al final no se están viendo beneficiados, con la utilidad de Codelco. Ahora, los ingresos fiscales. Sí, en relación justamente a eso y la capitalización de Codelco, que ya fue anunciada por el ministro de Hacienda durante los últimos días, señalan algunos que efectivamente viene a solucionar los problemas de la empresa, y así lo han señalado desde el interior de Codelco también, para su financiamiento este año, el próximo, y se reestudia para el 2019. Pero con esta fórmula algunos dicen que el problema estructural, el que va más allá, no se resuelve. No se resuelve. Y claro, esto depende de la línea política con que lo mire cada uno. Algunos dicen, claro, esto evita que entren capitales privados, lo que efectivamente podría hacer una programación de las inversiones de Codelco más determinantemente acotada. Simplemente resuelve el problema de caja. Si las empresas quiebran por la caja. Y el problema de Codelco hoy día es un problema de caja para pagarle a 37.000 empleados externos, 19.000 internos, y solamente genera un cambio, una sanidad en eso. Pero en términos generales de cómo se reinventa esta empresa, de qué es lo que está produciendo. El otro día, incluso acá, escuché, por ejemplo, hay unos estudios incluso que dicen que Codelco cada día se enfoca más en sacar concentrado. Y seguimos sacando más concentrado, y el concentrado, por la cantidad arsénico que tiene, en muchas partes del mundo ya incluso lo están prohibiendo. ¿Qué pasa si esa prohibición empieza a crecer? ¿Qué va a pasar con Codelco, que no ha creado la infraestructura, no ha llevado a cabo los desarrollos de los proyectos que tiene, no ha cambiado los yacimientos? Que tiene muchos yacimientos que están solamente en el papel y en el proyecto. Pero entonces, ¿qué pasa con todos los proyectos que se han anunciado en El Salvador para mantener la explotación en El Salvador, en Chuquicamata, los cambios también de tajo abierto para hacerlo subterráneo? El Teniente, ¿qué pasa con todos esos proyectos? ¿No están en la línea correcta? Esos proyectos no están en la línea correcta porque se mantienen bajo la misma estructura. No existe una visión no existe un mandato general de lo que tiene que hacer Codelco. No existe una visión hoy día de hacia dónde tiene que ir Codelco y por qué existe Codelco y por qué Codelco es estatal. Y por qué Codelco tiene que ser una empresa eficiente, rentable, y porque al final el beneficio no puede ser de unos pocos trabajadores, sino que tiene que ser de todos los chilenos. Correcto, Claudio. Y los mismos trabajadores se benefician porque también son chilenos. Entonces, lo importante al final es cómo fijamos un protocolo, digámoslo así, en que Codelco pueda funcionar y competir eficientemente con todas las grandes mineras del mundo, por lo estratégico que es para el país. Sí, correcto. En ese sentido yo te hacía la pregunta por las inversiones que se están haciendo, y también te hacía la pregunta en cuanto a lo que algunos señalan podría ser una solución para hacer de Codelco una empresa más eficiente, pero esto requiere también un lineamiento político distinto y que van a estar enfrentados, mantenerlo como una empresa estatal y el aporte de capitales o la entrada de capitales privados. ¿Tú eres partidario de que entren capitales privados? ¿Es condición sine qua non? Yo creo que no hay problema, depende de la figura. A mí me gusta que Codelco siga siendo, que el cobre sea chileno.
en sí. Ahora, cómo se financian a veces algunas operaciones, yo creo que no hay problema en que puedan entrar capitales privados. Ahora, porque el incentivo de que entren capitales privados es por la poca eficiencia y la falta de capitales locales y del mismo Codelco no tener utilidades para reinvertir. Así de simple. Claudio Díaz, economista de Amplitud, muchísimas gracias por conversar de este tema con nosotros. Que estén muy bien. No, a ti, pues gracias por invitarme.